Pues gusto de estar aquí con ustedes. Y me gustó la palabra que usó al principio Kemarati. Más que una conferencia es una reflexión, ¿no? No es así, porque el tema de la plática de hoy es los beneficios de la vida espiritual. Sí, aunque tal vez estamos usando el término genérico espiritual, pero realmente debería ser los beneficios de una vida dármica, porque nuestra vida espiritual es alrededor de la práctica de las enseñanzas del Buda, ¿no? Pero de todos modos, estas dos palabras, ¿no? Beneficio, ¿no? Algo que te es de provecho, que es útil, ¿no? Y lo espiritual, ¿no? Que es pues un modo de vida que tiene que ver con hacer ejercicios o prácticas que tienen un carácter más interno, ¿no? Lo espiritual en oposición a lo mundano, ¿no? En donde lo mundano es pues, lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? O sea, trabajar, pagar la hipoteca, ¿no? Cuidar a la familia, a los hijos, hacer de comer, lavar la ropa, etcétera, ¿no? No porque no sea importante, ¿no? Pero digamos que la parte espiritual es el cultivo de lo interno, ¿no? Y el cultivo de algo que está más allá. Y eso interno que te va a llevar a un objetivo, una meta. Entonces, cuando estaba pensando en esto, reflexionando, lo que a mí se me ocurrió pensar es, bueno, ¿por qué uno empieza una vida espiritual? ¿No? Y entonces, en mi experiencia, yo me he encontrado mucho tiene que ver con el sufrimiento, con la insatisfacción. O sea, aunque tengas todo en tu vida, ¿no? O sea, una familia, trabajo, etcétera, como que algo falta, ¿no? Entonces, una parte es el sufrimiento existencial de que no tienes un potencial por realizar y sientes que algo falta, que lo que tienes no es toda la historia, ¿verdad? O luego a veces viene, en mi caso yo llegué por sufrimiento emocional, ¿no? De emociones perturbadoras de la mente. Hay quienes llegan porque terminaron una relación, perdieron un trabajo, alguien se murió, ¿no? Infinidad de diferentes circunstancias. Entonces el sufrimiento nos lleva a buscar algo, ¿no? O incluso querer cambiarte a ti mismo, te está queriendo, quieres algo, ¿no? Pero no estás satisfecho contigo como eres, como te estás manifestando. Y también la otra reflexión que tengo es que yo creo que también atrás de eso hay un anhelo de realizar el potencial, de crecer, de desarrollarnos, que sí sabemos que tenemos ese potencial, lo intuimos vagamente y queremos desarrollarlo. Entonces creo que esas son esas dos motivaciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos ayuda el budismo, ¿no? Con estas dos cosas, ¿no? Entonces yo lo que pensé, por ejemplo, que tenemos un camino de visión. El budismo nos da una visión y nos da un camino, ¿no? Entonces la visión es una manera de ver una manera de tener más conciencia, más claridad de cómo realmente son las cosas, en cuál es la situación en la que nos encontramos y cómo movernos hacia un objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pensé que hay muchas listas, ahorita voy a hablar de muchas listas, y lo que no sé es, también les quería preguntar antes, ¿quiénes son muy nuevos? Así que tienen poco tiempo. Entonces, a ver, entonces voy a tener que detallar las listas, entonces tengan paciencia los que ya se las saben. Entonces, hay muchas listas en el budismo que apuntan a la visión, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las 4 nobles verdades, ¿no? Entonces, el Buda nos dice, en la vida hay sufrimiento. Hay una causa del sufrimiento, es posible cesar el sufrimiento, cambiar esa circunstancia, y hay un camino. Y el Buda nos define con toda claridad, bueno, ¿y qué es el sufrimiento? La vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, estar cerca de lo que no te gusta es sufrimiento, estar lejos de lo que te gusta es sufrimiento. Y una que dice Buda muy misteriosa, que también la vamos a tocar más adelante, el apego a los 5 skandhas, a los 5 agregados del apego es sufrimiento. Ahorita voy a regresar a esa que es la más, que no es tan intuitiva, ¿verdad? Entonces, este tipo de enseñanzas, yo lo que he pensado es que nos enseñan a ver el sufrimiento de otra manera, a relacionarnos con él de una manera distinta, a responder al sufrimiento de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la descripción del Buda del sufrimiento en las 4 nobles verdades, pues nos damos cuenta que es algo que compartimos todos. Vejez, enfermedad, muerte, estar cerca de lo que no me gusta, estar lejos de lo que me gusta. Todos compartimos eso, ¿no? Entonces, el Buda básicamente lo que nos está enseñando ahí es que el sufrimiento es un dilema humano. O sea, no estoy solo en ese sufrimiento. Es algo que comparto con todos los seres humanos.
De hecho, también podría uno pensar que el sufrimiento te hermana, ¿no? A los seres humanos, porque todos compartimos ese dilema. Sufrimos y queremos cambiar ese estado de cosas. Luego, el Buda nos dice las 3 marcas de la existencia, ¿no? La impermanencia, la insustancialidad y la insatisfactoriedad. Entonces aquí otra vez aparece el sufrimiento, ¿no? Y entonces en las 3 marcas de la existencia, pues usted dice, pues eso es parte de la existencia. Todos sufrimos, ¿no? En algún momento te lo vas a topar tú o lo vas a ver alrededor tuyo. Pero aquí lo que Buda nos está también, como yo creo que nos está tratando de comunicar es acéptalo. Es parte de la realidad, es parte del ser humano. En esta vida hay sufrimiento, ¿no? Y entonces, pero es posible cambiarlo, ¿no? Y las otras 2 enseñanzas, ahora estamos hablando de la visión. La impermanencia, lo que nos habla es de que nosotros realmente vemos el mundo al revés, ¿no? Nosotros lo impermanente lo vemos como permanente. Lo que es insatisfactorio lo vemos como satisfactorio y lo que es insustancial lo vemos como sustancial. Ahorita voy a regresar un poquito a eso. Entonces, ver esta lista nos ayuda a ver las cosas correctamente. Realmente las cosas son impermanentes. Este cuerpo está cambiando, esta mente está cambiando. El cuerpo y la mente de otros está cambiando. Entonces, no estoy fijo ni terminado, soy un proceso cambiante. ¿No? Esa es una de las cosas que nos ayuda, por ejemplo, esa lista. Somos un proceso cambiante. Y también todo lo que surge tiene que cesar. Entonces también te invita a ver cuestiones como la muerte. En algún momento voy a morir. En algún momento van a morir. ¿No? En algún momento la gente que quiero va a morir. Son cosas que preferimos no ver, ¿no? Son cosas que preferimos no tenerlas cerca, ¿no? Y el budismo más bien te invita a verlas. No, pero también te dice, no, todo esto no es toda la historia, ¿verdad? La verdad de la impermanencia también te dice, debido a la impermanencia es posible el cambio radical. No, debido a la impermanencia es posible lograr la iluminación. Entonces también es lo que nos está comunicando esa enseñanza. La insustancialidad, pues habla de varias cosas, ¿no? Por un lado, si tu mente está cambiando y tu cuerpo está cambiando, ¿a dónde está el yo? ¿A dónde está eso fijo, esencial que te caracteriza? Si todo realmente es cambio. Y si el cuerpo y mi cuerpo y mi mente cambia y el cuerpo y la mente cambia de las personas, pues, ¿a dónde está el yo? Entonces yo sé que eso es desconcertante, ¿verdad? Porque luego eso pareciera que vos estás diciendo que no existes. Pero lo que está diciendo es que de la manera en que existimos no es correcta, no es correcto. Nosotros creemos en un yo y realmente ese yo no está ahí, aunque creamos en él y nos sea útil para la vida cotidiana. Ay, espero que no se los vuela con esa, ¿verdad? Y luego, pero en el lado positivo, o sea, si no hay un yo, ¿qué es lo que hay? O sea, cuando decimos que hay un yo, lo que estamos diciendo es que existe una manera fija, que soy un ser fijo, que soy independiente y que tengo control. Esas son las características de ese yo. Entonces, nosotros nos damos cuenta por la impermanencia, pues que no existimos de manera fija. Estamos cambiando. Los demás están cambiando. Tampoco existimos de manera independiente, ¿no? Porque el otro lado de la insustancialidad es que como existimos es interdependientes, interrelacionados, interconectados. Así es como existimos. No independientes y solos, aislados del mundo. Y la otra, que pues el control es una ilusión. Si a veces yo digo, este es mi cuerpo, este es mi mente, y eso asume un cierto control y soberanía del cuerpo y de la mente. Entonces yo digo, bueno, si este es mi cuerpo y mi mente, entonces debería obedecerme. No, es decir, si yo estoy feliz, si yo estoy triste y le digo a mi mente, pues ahora quiero que estés feliz, pues la mente debería cambiar, porque es mía, ¿no? Mi mente, yo la controlo. Y de lo que nos damos cuenta es que no es tan fácil, ¿verdad? O sea, que realmente ese nivel de control que tenemos, pues es poco. Igual también con el cuerpo, ¿no? Si tú le dices que lo quieres más alto, o que lo quieres más delgado, o que lo quieres diferente, pues no necesariamente va a cambiar porque simplemente lo quiera, ¿no? Entonces esta otra lista, como lo que les digo, estamos viendo la visión de cómo son las cosas realmente, ¿no? Es lo que el budismo nos está dando, ¿no? Digo, hay más listas, ¿no? Está ¿cuál es la otra lista que tenía en mente? Porque estaba pensando en relación, por ejemplo, cómo nos ayuda a ver el budismo de manera diferente, la realidad y en particular el sufrimiento, ¿no? Entonces la otra lista es la del camino espiral, ¿no?
y la rueda y la espiral, lo que va a ser el tema de su próximo retiro. Entonces, en la rueda, pues el Buda nos dice, pues mira, este es el dilema en que te encuentras. Estás viviendo, muriendo, renaciendo. Cada que naces, hay vejez, enfermedad, muerte, sufrimiento. Pero es posible salir, ¿no? Y entonces el camino espiral, a mí me gusta esa enseñanza porque el camino espiral empieza con el sufrimiento. Entonces el sufrimiento resulta que es un amigo, es una motivación, es lo que te lleva a buscar el cambio, es lo que te lleva a buscar que las cosas sean distintas, ¿no? Y además, el camino espiral es una promesa, ¿no? De que en la vida espiritual vas a experimentar estados mentales cada vez más positivos y expansivos, ¿no? Es lo que nos ilustra el camino espiral. Y te va a llevar a la libertad, ¿no? Que también claramente en el camino espiral vemos que la meta del budismo no es la felicidad, es la libertad. ¿No? ¿La libertad de qué? ¿No? De todo lo que aprisiona la mente, ¿no? El odio, la la ignorancia, ¿no? De las creencias falsas, como eso de creer en el yo, ¿no? Entonces te lleva a la libertad. Luego también, por ejemplo, tenemos la idea del ideal del bodhisattva. Entonces tú te das cuenta que, ok, tú sufres, pero también todos sufren, ¿no? Y entonces, ok, sí es entendible que busquemos liberarnos de nuestro propio sufrimiento, que las cosas sean diferentes, ¿no? Pero hay otros que sufren, ¿no? Entonces, en el ideal del bodhisattva está la idea de la compasión, ¿no? Y la idea de que tú puedas entonces contribuir a que otros también dejen de sufrir, ¿no? Contribuir a la felicidad de los otros seres. No es lo que nos está comunicando, ¿no? Que el desarrollo espiritual no es una cosa individual, ¿no? Es algo que también quieres contribuir al bienestar de otros seres. Esta es la idea de servicio atrás de eso, ¿no? Sí. A ver si me acuerdo de cuál otra lista tenía en mente. Es que, bueno, estando, por ejemplo, ir a refugio, ¿no? Estamos hablando de la visión, el tema es la visión, ¿no? Entonces, ir a refugio nos apunta a los ideales o a las cualidades hacia donde nos dirigimos, ¿no? El Buda se vuelve nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Realmente el Buda lo que nos está mostrando es quiénes somos realmente en las profundidades. Aunque no lo crea, aunque me sienta muy lejano del Buda, realmente yo soy un Buda, ustedes son Budas. El potencial está ahí para realizar las cualidades que el Buda tiene, ¿no? Sabiduría, compasión, ¿no? Libertad, iluminación, ¿no? Y además nos dice cómo hacerlo, ¿no? Siguiendo sus enseñanzas con el Dharma y además en la compañía de una comunidad espiritual. Como estamos aquí reunidos juntos practicando, ¿no? Entonces también nos da una idea, las tres joyas, una visión de hacia dónde movernos, cuáles son los valores, a dónde nos debemos dirigir. ¿Sí? La ley del karma. Para mí la ley del karma fue muy importante. No sé si a ustedes les pasaba, pero tú piensas que el sufrimiento viene de afuera. Son mis papás. Es AMLO, ¿no? Antes era el PRI, ¿no? Entonces, Dios la trae conmigo, ¿no? Y entonces estamos viendo que el sufrimiento está afuera. Pero la ley del karma te invita a ver que no, que el sufrimiento está en ti, en tu mente. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la ley del karma? ¿No? Karma significa acción. Es lo que significa, ¿no? Y lo que nos dice la ley del karma es que es mi acción intencional, son mis intenciones las que producen el estado mental en que vivo, ¿no? Entonces el Buda dice que pues, si habla o actúa con una mente pura, y la felicidad te seguirá como tu propia sombra inseparable. Habla o actúa con una mente impura y el sufrimiento te seguirá como sigue la carreta al buey ensimismado, ¿no? Entonces, Buda lo que está diciendo es que esta mente pura son las intenciones hábiles, ¿no? Amor, sabiduría, generosidad. Si yo actúo así, eso lo que trae como consecuencia es felicidad, un estado de la mente de contento, de alegría, ¿no? Y por otro lado, dice que si actúas con odio, avidez e ignorancia, vas a sufrir, ¿no? Yo siempre les pregunto, no sé si se acuerdan, cuando haber actuado o movidos por odio, avidez e ignorancia, ¿y cuál fue el resultado? ¿Sufrieron? ¿O fueron más felices, no? O también puedes ver que otros sufren porque actúan con odio, avidez e ignorancia. No es fácil que lo puedes constatar en tu experiencia o observándolo, ¿no?
Entonces el Buda nos está mostrando ahí, porque dice que es una ley, ¿verdad? Entonces es la manera en que la mente humana funciona, ¿no? Y los principios. Entonces el principio atrás de esto que les comenté es el surgimiento dependiente, ¿no? Sí, y el surgimiento dependiente nos dice que cuando hay ciertas condiciones, un fenómeno surge, cuando esas condiciones no están, el fenómeno cesa. Si hay amor, sabiduría y compasión, lo que surge es la mente pura. Si hay odio, obediencia e ignorancia, lo que surge es la mente impura, ¿no? Entonces es una aplicación de surgimiento dependiente al funcionamiento de la mente. Entonces, otra cosa que aprendemos a través de lo que el budismo está tratando de comunicar con la idea de una visión, tener una manera de ver más claro cómo funciona el mundo y la mente. Les iba a hablar de los 5 skandhas, ¿no? El Buda dice que los 5 skandhas son fuente de sufrimiento. Entonces, ¿cuáles son los 5 skandhas? Está los skandhas, que significan montones, a veces les llaman los agregados, están apuntando a un modelo como el budismo ve el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces tiene la parte física, que es rupa, la parte material, ¿no? Y tiene la parte mental, que son 4 cualidades psíquicas, ¿no? Es volición, sensación, conciencia e interpretación. Entonces son los skandhas. Tiene una parte psíquica y una parte física. Y el Buda dice que el apego a los 5 skandhas es sufrimiento. Y como podemos entender eso es que si tú piensas que usualmente pensamos que el yo está en el cuerpo, o sea, cuando digo yo, estoy señalando que creo que el yo está en mi cuerpo o que el yo está en la mente. Sí, aunque el budismo no piensa que la mente está en el cerebro, ¿verdad? Pero digamos que si te pregunto quién eres tú, piensas en la parte psíquica o en la parte física. Y el Buda dice, pues si te apegas a esas ideas vas a sufrir, porque atrás de todo eso no hay un yo. Hay un cuerpo, hay una parte material, hay una parte psíquica, pero atrás de todo eso no hay yo. Y si tú crees que si a todo eso tú le agregas un yo, vas a sufrir. Entonces el Buda nos está comunicando eso. También otra que puse aquí en mi lista fueron los sarvatragas. Hay muchas listas, como podrán darse cuenta, ¿verdad? Los sarvatragas, los eventos mentales omnipresentes y que tiene que ver con el sufrimiento, porque las sensaciones son parte de la estructura de la mente. Y eso lo que quiere decir es que es inevitable experimentar sensaciones desagradables, porque es parte de la estructura de la mente. Entonces, donde hay conciencia, hay sensaciones, y donde hay sensaciones, hay sensaciones de agrado, desagrado, ni agrado ni desagrado. Entonces los sarvatragas nos dicen, pues siempre va a haber, pues no puedes huir, va a haber siempre alguna sensación desagradable, algo que no te gusta. Lo que puedes hacer es cómo cambiar tu respuesta al desagrado, al dolor. ¿No? Que seguro han oído hablar de la enseñanza de la segunda flecha. Sí, o sea, hay una flecha, la primera flecha es el dolor que experimentas por algo. Y la segunda flecha es lo que tú le agregas, ¿no? Tu interpretación, tu juicio, tu evaluación, ¿no? Y entonces, pues obviamente el budismo nos enseña que como ver ese proceso, y si lo empiezas a ver con mayor claridad, pues puedes cambiar tu respuesta a todo eso. Ni es automático ni es fácil, ¿verdad? También es la letra chiquita, ¿verdad? Sí, porque ¿de qué sirve saberse tantas listas? Okay. Entonces eran los 5 escándalos, ¿no? Bueno, hablamos, entonces, por ejemplo, también el Buda nos dice, ok, bueno, ¿es esto todo lo que hay? Este mundo material que veo con mis sentidos es todo lo que hay. Cuando hablamos de la palabra espiritual, también apuntan a que hay una realidad más sutil, ¿no? Y eso no solo lo dice el budismo, lo encuentras en todas las diferentes tradiciones espirituales, a menos que sean nihilistas, ¿verdad? Porque los nihilistas creen que cuando se muere el cuerpo, se acaba la conciencia y no hay nada. Pero todas las demás tradiciones espirituales insisten en que hay un mundo espiritual, ¿no? Y entonces los cristianos dicen que hay un cielo, un infierno. Creo eso lo comparten también con los musulmanes, por ejemplo. Los hinduistas, pues dicen que está el mundo de Brahma, que existen los devas, ¿no? Y el budismo también cree en la existencia de un mundo espiritual, que hay algo más allá
de este mundo, no que este mundo no es el fin de la historia, ¿no? Entonces, una de las metas del budismo es la trascendencia, ¿no? Entonces, lo que te están invitando es, ok, está muy bien tu vida mundana, ¿no? O sea, lo que haces en el mundo, pero no es todo, ¿no? La invitación es a buscar lo trascendental, lo que está más allá. La meta que el Buda nos da, que es la iluminación. ¿No? Eso es lo que nos está invitando, ¿no? Luego, ay, por ejemplo, también aquí puse el Arya Sangha, ¿no? Entonces también la Arya Sangha, así como el Buda es un modelo de desarrollo, también la Arya Sangha, la Sangha de los nobles, es otro modelo de desarrollo. Entonces nosotros vamos viendo que la conciencia se va desarrollando, ¿no? O sea, si tú pensamos en términos de la conciencia, tú puedes pensar que empezamos en la conciencia ordinaria, después, cuando meditamos, el esquema te hablaba de que estás en un estado de tranquilidad, de paz, ¿no? Pero ese tiene niveles de profundidad, ¿sí? Entonces entras al mundo de las absorciones meditativas, de las dhyanas. Para el budismo, lo espiritual empieza en las dhyanas, en las absorciones meditativas, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué es una absorción meditativa? Entonces la mente, ahorita les voy a decir, la mente ordinaria vive en odio, avidez e ignorancia. Pero cuando estás en la dhyana, en un estado mental de concentración, se suspenden los estados mentales torpes. Entonces, cuando estás en un estado de absorción, no hay aversión, no hay deseo, no hay duda e indecisión, no hay ansiedad, no hay pereza y letargo, y la mente está en un estado de felicidad, de gozo, de concentración. Y ese es un estado que le llaman un estado no ordinario de la conciencia, un estado alterado. Esos son los estados místicos. O sea, cuando hablamos de los místicos antiguos, por ejemplo, los cristianos como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, esos eran los estados a los que llegaban. En el budismo les llaman dhyanas, los estados de absorción meditativa. Y es una nueva modalidad de conciencia. A lo mejor tú no estás muy claro que tu conciencia está cambiando. Cuando entras a las dhyanas, estás entrando tú al mundo espiritual y tu conciencia se está expandiendo, ¿no? La conciencia está haciendo así, ¿no? Entonces, de las dhyanas, que no se las voy a explicar, hay 8, ¿no? Con mucho trabajo, yo creo que las más realistas para nosotros es el acceso de concentración y la primera dhyana, la primera absorción meditativa. Ok, pero ese logro ya es bastante, ¿no? Llegar a la primera absorción meditativa. Ok, entonces eso te revela el potencial de tu mente. Yo me recuerdo mi primera meditación. Yo empecé a meditar con Upechamati, cuando no había un centro budista, y fui con él a la Casa de la Cultura Reyes Heroles, ahí daba clases. Yo nunca había meditado. Yo andaba buscando, yo digo la técnica de la piñata, ¿no? O sea, porque estás buscando algo, estás sufriendo y buscas algo y como que das palazos, ¿no? Para acá, otro para acá. Hasta que le das a uno, ¿no? Le das y pegas, le diste, pero parece algo azaroso, ¿no? Entonces llegué con Upechamati, nos puso a meditar. Yo creo que meditamos una frase que se llama la mente del principiante. Nunca has meditado, yo nunca había oído de budismo, ¿no? Para mí el Buda era el Buda gordito, sobre la panza al Buda, eso era el Buda, ¿no? No tenía idea de qué era la meditación, y me dicen, siéntate, haz esto, ¡pum! Y mi mente entró en las absorciones meditativas, en la primera, yo creo. Ya viendo la retrospectiva, entró en la primera absorción meditativa. Entonces me encuentro mi mente, en lugar de estar con las obsesiones y las molestias, las ansiedades, los miedos, toda esta maraña que traigo que traigo normalmente en la mente, me encuentro con una mente clara, lúcida, calmada, feliz. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eso fue lo que a mí me hizo quedarme a indagar más de qué se trataba, por qué había experimentado, de dónde venía esa experiencia, qué era lo que me había pasado. En las clases de meditación, pues no te da mucha información de que eso es budismo, ¿no? Entonces, pero de ahí fue que fui a mi primer curso de budismo y de ahí empecé este camino, ¿no? Con esa primera experiencia, en donde yo creo que eso ya tiene que ver con el camino de la transformación, cuando meditas y te encuentras que lo que dicen las listas, como las dhyanas, existen los estados superiores de conciencia y son posibles alcanzarlos, ¿no? Entonces, puedes tener visiones que son, por ejemplo, ahora te estoy enumerando visiones a partir de listas, ¿verdad?
Pero a veces tenemos visiones a partir de experiencias, ¿no? Cuando alguien muere, ¿no? Por ejemplo, una experiencia meditativa te revela algo de la naturaleza de la mente. O puedes tener experiencias cuando ves el espacio, ¿no? O el mar, un atardecer. Te puede comunicar algo de la realidad que a lo mejor no puedes poner en conceptos, pero que es algo que te abre. Ok, luego, entonces les iba a hablar del Aryasanga. Bueno, estábamos con la Aryasanga, ¿no? Hay diferentes niveles de desarrollo. Entonces, si empiezo con la conciencia diánica y entonces ya te das cuenta que el potencial de tu mente. Y resulta que ese no es todo, que ese es el principio, ¿no? Entonces ahí es donde el budismo y el hinduismo se separan. Y para el hinduismo, llegar a la octava dhyana es la meta. Si tú llegas a la octava dhyana, que es una sensación de que se disuelve la sensación de sujeto y objeto, y los hinduistas lo describen como unirse con Brahma, unirte con la divinidad, para ellos ya llegaste a la meta, ¿no? Y el Buda descubrió que no, que las dhyanas, aunque son estados muy excelsos de la mente, son condicionados y son impermanentes. O sea, cuando estás en la dhyana ahí meditando, concentrado, y luego sales de la dhyana y otra vez regresan los estados mentales torpes y otra vez regresa el sufrimiento. Lo inhibe temporalmente el sufrimiento, pero no lo erradica, ¿no? Y es solo la conciencia búdica la que erradica de raíz el sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de conciencia búdica, el budismo habla de cuatro individuos, ¿no? Habla de el entrante a la corriente, el que regresa una vez, el que no regresa y el arhat. Híjole, cuántas listas, ¿verdad? Bueno, entonces, pero entonces, ¿qué? En estas listas, ¿qué nos dicen, no? O sea, las listas dicen algo acerca de la realidad, las listas dicen algo acerca de la meta, ¿no? Nos indican, nos dan, porque estamos hablando del tema de la visión, ¿no? Entonces aquí nos dicen, bueno, hay niveles de desarrollo, y esta lista lo que nos dice es que los niveles de desarrollo tienen que ver con el trabajo, con el odio, la avidez y la ignorancia. Que si ustedes ya vieron la rueda de la vida, ¿no? En el eje de la rueda está el odio, la avidez y la ignorancia. Y entonces los grados de desarrollo espiritual son consistentes con el trabajo con odio, avidez e ignorancia, ¿no? Y entonces el entrante a la corriente entró a la corriente porque dejó de creer en el yo, ¿no? Ya no cree en el yo. Entonces cuando entra a la corriente no hay nadie que entró a la corriente porque no hay un yo ahí que entró a la corriente. ¿No? La corriente es un estado, es el primer estado trascendental. Luego el que regresa una vez debilitó el odio y debilitó la avidez. El que no regresa erradicó completamente el odio y erradicó completamente la avidez. Y el que se ilumina termina con odio, avidez e ignorancia, ¿no? Entonces vemos que esto es consistente con que conforme vas avanzando en tu trabajo con los tres venenos, el resultado es llegar a la mente iluminada, ¿no? No sé si vamos bien. Entonces, digamos, entonces todas estas diferentes formulaciones del budismo nos están contando algo acerca de la visión de las cosas del mundo, de la meta, ¿no? Sí, entonces, y eso te está conectado con el problema del sufrimiento, que es con lo que empezamos hablando, y con la siguiente cosa que es, ¿cómo desarrollo mi potencial espiritual? ¿No? ¿Cómo me muevo hacia esa meta que le llaman iluminación? Entonces ahí empieza el camino, ¿no? Porque entonces dices, bueno, todas estas listas no se quedan ahí, ¿no? Hay una serie de métodos precisos que te van a llevar en la dirección que apunta la visión. Hoy practicamos el seguimiento de la respiración, ¿no? Pues el seguimiento de la respiración tiene el potencial de llevarte a las absorciones meditativas, ¿no? Es para purificar tu mente. Contrarresta venenos mentales, ¿no? Como la distracción. No sé, esta vocecita que está ahí en tu mente todo el tiempo, como un radio prendido, esta meditación de seguimiento de la respiración la contrarresta, le baja el volumen. Ok, entonces ok, están las dianas. Para llegar a las dianas nos dicen, te vas a encontrar con el mundo espiritual ahí, pero para llegar ahí tienes que sentarte a meditar, ¿no? Entonces, como ustedes podrán haber visto, no siempre es fácil, ¿no? Quedarte sentado, quieto, observando tu respiración y llegar a la absorción meditativa puede tomar años, ¿no? O sea, no es sencillo, pero la visión te dice que si tú persistes vas a llegar y vas a experimentar esos estados mentales.
¿no? Entonces, ok, entonces practico esa, pero no solo esa, ¿no? También está, por ejemplo, la meta bhavana, ¿no? Entonces también la noción de desarrollo que tenemos en el budismo implica el desarrollo de emociones positivas, ¿no? El amor universal, la compasión, la ecuanimidad, la alegría empática, ¿no? Que están incluidas en las Brahma Viharas. Sí, pero también nos dicen que el camino incluye no solo meditación, ¿no? Sino es ética, meditación y sabiduría. Entonces la ética es la aplicación práctica de la ley del karma. Entonces, por ejemplo, tú ves la ética, son una serie de acciones, ¿no? Tienes los preceptos positivos y los preceptos negativos, ¿no? Tienes lo que vas a hacer, que son los preceptos positivos, lo que vas a cultivar, y los preceptos negativos, lo que vas a dejar de hacer, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué fin? Pues para que tu mente deje de sufrir, para que tu mente se purifique. Hoy repetimos los preceptos, ¿no? Y dices tú, con las acciones de amor y bondad, purifico mi cuerpo. Con generosidad sin límite, purifico mi cuerpo. Con tranquilidad, sencillez y contento, purifico mi cuerpo. Con comunicación veraz, purifico mi habla. Y con conciencia clara y lúcida, purifico mi mente. Entonces estamos purificando cuerpo, habla y mente. Estamos propiciando el surgimiento de la mente pura, así le llama el Buda, ¿no? Y entonces, y eso lo estamos haciendo con acciones concretas, siguiendo los preceptos éticos, ¿no? Y bueno, y conectado con los preceptos éticos, debido a que somos humanos, y los humanos, todos somos humanos, yo soy humano, y entonces estamos sujetos a vejez, bueno, sí, pero estamos sujetos a movernos por odio, evidencia e ignorancia. Entonces estamos haciendo un esfuerzo de practicar la ética, de cambiar nuestro comportamiento, pero fallamos con mucha frecuencia, ¿no? Y entonces también conectado con la práctica de la ética está la práctica de la confesión, ¿no? De que tú necesitas reconocer con claridad cuando experimentaste un estado mental torpe, causaste sufrimiento a ti y a otros, ¿no? Y lo confiesas, lo admites y haces un esfuerzo, una determinación para no volver a repetir. Y si puedes, pues enmiendas, ¿no? La torpeza que hiciste. ¿No? Entonces, con la meditación, pues vemos que tenemos, creo que son tantas listas, ¿verdad? Tenemos la meditación samatha, hablamos del seguimiento de la respiración, y la meta bhavana son samatha, que es para generar con tranquilidad y concentración de la mente. Cuando tu mente está en un estado de tranquilidad y concentración, entonces está lista para ver la realidad más claramente. Entonces es donde viene la meditación vipassana, las meditaciones de percatación. Entonces el Buda nos dice que las cosas son impermanentes, insustanciales, insatisfactorias. Pero eso nada más lo estamos entendiendo acá, a nivel conceptual. Y a veces no es tan fácil, ¿verdad? La insustancialidad no es fácil entenderla incluso a nivel conceptual, porque va en contra de nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros creemos firmemente que aquí está un yo, ¿no? Creemos que hay un yo. Entonces, cuando te dicen que no hay un yo, te resistes y no lo crees. La impermanencia es más fácil de ver porque es fácil ver el cambio, ¿no? Ahí está presente. Bueno, no sé si sea realmente tan fácil, pero digamos, ahí está el cambio. Entonces, cuando practica ¿cómo vas a aterrizar la visión? Las cosas son impermanentes, pues la aterrizas primero con los 3 niveles de la sabiduría, ¿no? Escuchamos una idea, impermanencia. Reflexionas en la idea, ves si es cierto, o sea, porque eso lo puedes comprobar en tu experiencia, si las cosas están cambiando o no. Y luego meditas, ¿no? Y entonces así vas a aterrizar la visión en 3 niveles, ¿no? Un aspecto cognitivo, y del aspecto cognitivo vas a algo más intuitivo, que es lo que se desarrolla en la meditación. Estás concentrado, llevas tu atención a la impermanencia, y entonces lo que se espera es que en un estado de concentración de la mente, el impacto que tiene contemplar la impermanencia va a ser mucho mayor que pensar en la impermanencia, ¿no? Y entonces puedes tú tener una percatación. ¿Qué es percatación? Darse cuenta, ¿no? Darte cuenta de algo como si no lo hubieras visto, ¿no? Y hace un cambio más profundo, ¿no? En lugar de estar nada más en la cabeza, ahora también llega al corazón. Y entonces, si tú ves las cosas de manera impermanente, vas a poder relacionarte con el mundo de manera distinta y vas a aceptar más el cambio, ¿no? Luego, ¿qué más? Entonces tenemos ética, meditación,
pues sabiduría lo mencioné. Por eso aquí estudiamos mucho en Tierra Ratna, no sé si se han fijado que estudiamos un montón. Y hay conferencias, y hay grupos de estudio, ¿no? Y hay retiros, y hay cursos, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiamos tanto, no? Pues tiene que ver con, con el desarrollo de la sabiduría, tiene que ver con escuchar, ¿no? Primero escuchas ideas, pero además no nada más escuchas, porque somos, no sé cómo les va a ustedes, pero si yo les digo que me repitan estas listas, a lo mejor ya se les olvidaron, ¿no? Entonces nos encontramos con que se nos olvidan las cosas, no las retenemos con mucha frecuencia. Entonces tienes que estar duro y dale, repitiendo las ideas una y otra vez, hasta que en algún momento, a lo mejor ya queda una más firmemente establecida, ¿no? Pero no te quedas solamente con eso, ¿no? Entonces vas a los grupos de estudio, yo también hago grupos de estudio en el Centro Budista, y de un grupo a otro ya se te olvidó lo que vimos en el grupo pasado, ¿no? Ahorita estaban comentando de lo que vieron en un grupo y pues sí, efectivamente, ¿no? ¿Cuántos eran? 4, ¿no? Y me acuerdo de 2 de las que... ¿Eran los 4 que vieron? Apegos. Los 4 apegos, ¿no? Y entonces ya te acuerdas de 2, porque así es la mente, ¿no? La ignorancia es tan fuerte que causa falta de memoria, que se te olvidan las cosas, ¿no? Entonces el Dharma tarda en penetrar, ¿no? Entonces no es tan fácil que se establezca, que se quede. Entonces por eso hay que repetir las ideas, escucharlas mucho, una y otra vez, y luego reflexionarlas. A lo mejor en la reflexión es el trabajo que nos hace falta en México. Creo que no tenemos una inclinación hacia la reflexión, ¿no? O sea, ¿qué es la reflexión? Pues que tú te quedas con una idea y la piensas, ¿no? Te haces preguntas, tratas de responderlas y estás una y otra vez regresando a eso para que lo que vas entendiendo cognitivamente vaya haciéndose más profundo, ¿no? Hasta que finalmente llegas a la práctica meditativa y esperamos que ahí se vaya estableciendo más profundamente. Entonces la visión, pues la aterrizamos a través del camino de la transformación. ¿Sí? Entonces nosotros también estamos a través del camino de la transformación, estamos cultivando y desarrollando emociones positivas. Entonces, como cuáles, ¿no? Ya vimos de las 4 Brahma-viharas, pero también está pues, la gratitud, ¿no? El regocijo, la reverencia. Sí, sí, si se fijan, empezamos nosotros practicando, la práctica la empezó Kemaratis y así la empezamos en todos los centros budistas, pues saludando al recinto, saludando al Buda, saludando al Dharma, saludando a la Sangha. Y luego hacemos los refugios y los preceptos, ¿no? Entonces, a través de esas expresiones devocionales, con cuerpo, habla y mente, estamos tratando de desarrollar fe, reverencia. La reverencia es tan importante que el Buda, cuando se iluminó, una de las primeras cosas que se preguntó es, ¿y ahora a quién voy a reverenciar? ¿No? El Buda se ilumina y busca a alguien a quien reverenciar. Y se da cuenta y dice, pues en todo este mundo, con sus dioses y sus brahmanes, no hay nadie superior a mí. ¿Qué sería Buda? ¿Estaba arrogante, presumido? estaba poniendo un hecho. No va nadie superior a mí. Yo ya terminé con el oro de la vida, es la ignorancia, estoy iluminado. Entonces, ¿qué puedo reverenciar? Y el Buda dice, voy a reverenciar al Dharma. Pero no al Dharma como sus enseñanzas, ¿no? Sino al Dharma como la realidad, lo que lo llevó a la experiencia de iluminación. Voy a reverenciar al Dharma. Entonces el Buda nos dice que una vida sin reverencia es una vida que no es feliz. No sé si ustedes qué opinan de eso, ¿verdad? Pero el Buda dice eso. Y entonces que esto de cultivar la reverencia es importante, ¿no? Pero ¿qué es la reverencia, no? La reverencia tiene que ver con respeto, admiración, tiene que ver con honrar, tiene que ver con maravillarse, con deleitarse, ¿no? Con asombrarse de que hay algo superior a ti, a donde puedes dirigir tu emoción. ¿No? Que el Buda representa el ideal, pero también representa lo que es posible, lo trascendental, lo que es lo más elevado. Y cuando reverencias eso y te encuentras con eso, pues entonces estás reverenciando lo que está más allá de ti. ¿No? Tú estás cultivando también la emoción de reverencia. ¿Y cómo vamos de tiempo? Porque no estoy checando el tiempo. ¿Cuánto nos falta? Sí. Bueno. Y entonces la otra vez estaba en el YouTube, porque estamos hablando de los beneficios, ¿no? De la vida espiritual, ¿no? Y entonces me encontré con una plática que me llamó la atención de una joven, que no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida es Fajani. Y ella tiene un libro
del significado. Y a mí me había intrigado que varias veces hablaban de que tener una vida espiritual o tener una vida dármica te daba una vida con significado. Y yo estaba, bueno, ¿y qué será eso del significado? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué es que te da, qué es lo que te da significado, no? Creo que ella lo pone claro, ¿no? ¿Qué es lo que te da ese significado? Entonces ella dice que significado es estar conectado con algo o contribuir con algo que es más grande que tú, ¿no? Y yo creo que el budismo tiene eso. El budismo te habla de la posibilidad de la iluminación, lo trascendental, ¿no? Del mundo espiritual. Y luego dice que entonces que ese significado lo cultivas con 4 cosas, ¿no? Entonces ella dice que es ahí, espérame, ya ven la memoria. Habla de pertenecer, propósito, trascendencia y narrativa. Ahorita se los explico. Entonces ella dice que para tener una vida con significado necesitas pertenecer, ser aceptado por quien eres, ser apreciado por quien eres. Y entonces yo decía, bueno, pues eso lo tenemos en la sangha, ¿no? Entonces, de alguna manera la comunidad espiritual te da esa pertenencia, ¿no? Y eso va a contribuir a tener una vida con significado. Luego, propósito, ¿no? Es decir, tu propósito en este mundo no solamente es material, o sea, no solamente es casarte, tener hijos, jubilarte y morirte, ¿no? También está el propósito de desarrollar tus cualidades espirituales, de moverte hacia algo más allá de ti, ¿no? Que es lo que está apuntando la iluminación. Eso también está ahí en el Dharma. Y luego estaba hablando de la trascendencia, ¿no? Que te conecta con algo más allá. Y entonces, ¿qué es la trascendencia, no? En el budismo es superar la dualidad sujeto-objeto, que nos sentimos separados. Entonces yo soy un sujeto que percibe objetos, pero la realidad del Buda no es así. No hay una separación. Esa separación es una parte de la ignorancia. Pues la trascendencia también es dejar atrás tus malos hábitos, tus vicios, tus mezquindades, ¿no? Y crecer y desarrollarte en nuevas cualidades, ser otra persona, ¿no? Trascenderte a ti mismo, trascender tu yo limitado, moverte más hacia algo más expansivo, más abierto, ¿no? Que es lo que está apuntando la iluminación. Y finalmente la que estaba intrigante era la narrativa, ella decía que era la historia que te cuentas de ti mismo. Y dije, ¿y eso cómo será en el budismo, no? Entonces, entonces yo me quedé pensando que la idea de no yo contrarresta la narrativa de ti mismo. O sea, y eso para mí tiene que ver con que nosotros nos contamos una historia de quiénes somos, ¿no? Y entonces tú, si a ti te preguntan quién eres, a lo mejor me cuentas tu biografía, ¿no? Y estos fueron mis papás, y nací acá, y viví estas experiencias, e hice esto, ¿no? Pero entonces nosotros creemos que somos esa narrativa, que somos esa historia que nos estamos contando, ¿no? Y la enseñanza del no yo te dice, bueno, esa narrativa es son recuerdos, son pensamientos. No sé si alguna vez se han preguntado por qué algunos eventos de tu vida te impactaron tanto que todavía los recuerdas y muchos otros no. ¿Te acuerdas? Tienes una historia editada de algunos eventos, pero no tienes toda la historia completa porque no te acuerdas. A veces hay eventos que pasaron que no te causaron un impacto en tu conciencia, entonces no son parte de tu historia. No sé si les ha pasado que a lo mejor algo que fue traumático o dramático para ti, y a lo mejor cuando estuvieron otros presentes ahí, tus hermanos, se acuerdan de otra cosa, no se acuerdan de lo mismo. Y entonces también empiezas a ver que esa historia que te cuentas pues es relativa, ¿no? Se ve desde diferentes ángulos y perspectivas. Entonces, pues eso que me cuento pues realmente no soy yo. Son pensamientos, son recuerdos. No quiero decir que no son cosas que pasaron, pero si tú te apegas mucho a esa historia y te aferras a esto soy yo, esta historia soy yo, pues ahí es donde viene el sufrimiento, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, la impermanencia, pues nos ayudaría a cambiar la noción de la narrativa de que somos un ser fijo que no cambia, de que siempre vamos a ser los mismos, de que no es posible cambiar, de que la gente no cambia, ¿no?
Y entonces yo dije, ah, pues sí, el budismo tiene estas 4 cosas que ella dice que contribuyen a tener una vida significativa, ¿no? Que sería otro de los beneficios de tener la práctica del Dharma, ¿no? Entonces, como vemos en conclusión, pues con todo esto, con la visión, con el camino de la visión y el camino de la transformación, pues estamos desarrollando cualidades espirituales, ¿no? Nos ayuda para dejar de sufrir, para ver el mundo con mayor claridad, para vivir tener una vida más satisfactoria, de más contento, ¿no? Una mente más tranquila, ¿no? Te ayuda a abrirte a otra dimensión, o sea, a una cosa que, por ejemplo, la imaginación, lo simbólico, ¿no? Curiosamente, que Marathi empezó preguntándome por el significado de mi nombre. Sí, pero el significado de mi nombre tiene que ver con la conexión con lo mítico, ¿no? O sea, porque resulta que el budismo te ayuda a conectar con lo mítico, con lo imaginativo, ¿no? Entonces, héroe es un mito. Sí, entonces tu héroe, en la psicología junguiana dicen que existe el viaje del héroe, ¿no? Que tienes viaje, el héroe viaja, se inicia y regresa. Y entonces resulta que muchos de nosotros estamos en el viaje del héroe sin habernos dado cuenta. Entonces, también mi nombre tiene que ver con darme cuenta de que estaba en el viaje del héroe, ¿no? Ahorita estoy en el regreso. O sea, viajé literalmente, me fui a Inglaterra, estuve allá 6 años, me ordené, ¿no? Mi iniciación, y ahí vengo de regreso, ¿no? A apoyar, en este caso yo me fui a apoyar a Pechamati, ¿no? Y entonces también también tiene esta dimensión en la vida espiritual que te conecta con lo mítico, con lo ritual, con lo sutil, ¿no? Por ejemplo, lo que nos hablan los mantras, ¿no? Que los mantras quieren afectarnos más profundamente, quieren traspasar la mente conceptual, racional, y llegar más a la parte inconsciente, imaginativa, ¿no? Los mudras, ¿no? Está el Buda haciendo así, ¿no? La comunicación sutil con el lenguaje de las manos, ¿no? Todas las historias que nos cuentan de la vida del Buda son historias también que tienen un contenido mítico, ¿no? El Buda convirtiéndose en agua, convirtiéndose en fuego, que nos hablan de aspectos de la vida espiritual, ¿no? La integración de los opuestos. El agua y el fuego son opuestos y el Buda podía mantener el agua y el fuego al mismo tiempo. O sea que nos indica que la vida espiritual tiene que ver con integrar lo que representa el fuego, ¿no? Lo masculino, la razón, con lo que representa el agua, ¿no? Lo femenino, la intuición, ¿no? Y entonces las historias míticas te abren a la imaginación. Pues resulta que ahora me di cuenta, otro de los beneficios de la práctica, que no solo es con el budismo, ¿no? Ahora he tenido mucho interés en el antiguo México. Entonces, nunca había tenido interés, no me había llamado mucho la atención, un vago interés, ¿no? Entonces, pero ahora que llegó Subhuti, yo tenía esta pregunta, ¿no? O sea, Subhuti se veía muy, como dice, yo ya sé por qué, pero digo, no, yo no sé. Él le pregunté, oye, Subhuti, ¿no te llama a ti la atención por qué en México la gente responde al Dharma como responde? Resulta que de todo el mundo, donde está creciendo el budismo es aquí. O sea, ya no están haciéndose centros budistas nuevos en Europa ni en Estados Unidos. Donde están surgiendo centros budistas nuevos es en México, ¿no? ¿Y por qué los mexicanos responden al Dharma? O sea, ¿por qué? ¿No? Yo me preguntaba, ¿no? Que si había algo más. Y mi pregunta me llevó al antiguo México, me llevó a la náhuatl, ¿no? Y entonces, resulta, ¿no? Por ejemplo, que en el Anáhuac nosotros somos descendientes de una civilización altamente espiritual. O sea, el proyecto civilizatorio del Anáhuac, que duró 7,000 años, lo que quería era un proyecto de trascendencia de toda la civilización. Yo no estaba consciente de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, figuras como Quetzalcóatl, ¿no? Que yo lo veía como un dios, pues resulta que no, que Quetzalcóatl es como Buda, en el sentido de que es un epíteto, que Quetzalcóatl es un estado de desarrollo, representa la integración, ¿no? El Quetzal representa lo divino, lo celeste, las fuerzas del cielo, y Cuatl, que representa lo mundano. Entonces, Quetzalcóatl es la integración de lo mundano con lo espiritual y la trascendencia de lo mundano hacia lo espiritual. Y esa era la meta de los antiguos mexicanos en el Anáhuac, ¿no? Teotihuacán es la ciudad donde se hacen los dioses.
Entonces, bueno, entonces digamos que, que lo que aprendí con Bhante, con Sangharakshita, me ha ayudado a entender más mi propia cultura, ¿no? Y en términos que antes no había yo comprendido, ¿no? Bueno, pues entonces, esa es pues la serie de beneficios que tiene uno que en practicar la vida dhármica. Pues eso es lo que les puedo compartir. Pues gracias por escucharme.